Dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo bendito Espíritu, y que sea Él en nosotros. En el nombre de Jesús. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Pero me quedo en el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Tome su asiento. En el nombre de Jesús. El tema es: en todo tiempo adora a Dios. Pero el tema de la convención es: despertando a sus valientes, entrando por la puerta estrecha. Porque aquel que nos llamó Él es la puerta. Y a cada uno de nosotros, a precio de sangre, nos abrió la puerta a todo aquel que aceptó el precio, aquel sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos como referente a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual fue llevado a la cruz del Calvario. Pero cuando fue llevado a la cruz del Calvario, hubo un proceso. Él fue sometido a obediencia. ¿A quién? Al Padre. Él se sometió a la obediencia de Dios. Primero, en no dejar lo que el Padre le había encomendado. Segundo, se sometió a ese sacrificio, el cual, siendo Dios mismo, tuvo que separarse del Padre. Digo separación, pero yo le voy a enseñar en qué digo separación. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están juntos. Pero antes, cuando fue llevado a la cruz del Calvario, pasó algo. Mientras Él fue azotado, cada azote en su cuerpo decía: te amo a ti y a mí. 39, 40 menos 1, 39. Imagínense Jesús gritando: ¡te amo! ¡Te amo! ¿Por qué digo que gritaba te amo? Porque sometido a obediencia, prefirió aguantar el dolor para salvarte a ti y a mí. Y no detuvo el proceso, aún sabiendo que tenía poder, para dejar de lado todo y volver allá al cielo, donde está la gloria de su Padre, donde tiene la riqueza, donde tiene todo. Pero por amor a ti descendió del cielo. Por amor a ti bajó. Se hizo carne. El Dios vivo se hizo carne, se manifestó en medio de nosotros los hombres. Qué privilegio de que el Dios vivo se encarnara por causa de ti y por causa de mí. Qué privilegio que alguien tan glorioso tomara forma de hombre para ser procesado. Porque si fuera para venir aquí, gozarse de la vida, de los ríos y de todo lo que hay aquí en esta tierra, pero no, fue procesado, fue golpeado por nosotros mismos. No fue por un animal no, por ti, por mí. ¿Por qué digo por ti, por mí? Porque no sabemos de qué sangre venimos. Por tanto,
Jesús, mientras iba caminando, imagínense, Dios mismo con todo poder, llevando el madero, el cual significaba maldición. Por eso dice la palabra, Él se hizo maldición por ti y por mí. Iba caminando con el madero. Valiente es aquel que acepta el proceso, aunque tiene poder para detenerlo. Valiente es aquel que se somete a obediencia en vez de evitarla, en vez de evitar el proceso. Aunque pesa, aunque duele, aunque es terrible, aunque hay un sufrimiento enorme, no se debilita en cuanto a la fe de creer en lo que el Padre le dijo, en creer de que mañana, ¿por qué digo fe? Porque él creía de que mañana tú y yo seríamos libres, de que tú y yo a causa de él seríamos perdonados, que tú y yo por causa de los latigazos seremos sanados, porque él lo recibió en su carne, para que mañana no digan, no, ellos no pueden ser sanos, ellos no pueden ser libres. No, Jesús te hizo libre, porque él lo sufrió en carne propia. En carne propia. No sé cuál es la enfermedad, pero dile, Jesús ya pagó por mí. La enfermedad tiene que salir del cuerpo, porque Jesús pagó por ti. Y si hay una enfermedad con un propósito, entonces será para glorificar el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Volvemos al momento crucial. Imagínense a Jesús cargando la cruz con el madero que significa maldición. Jesús va cargando aquello que significa pecado que él nunca conoció, aquello que nunca lo tocó. Él llevaba tu pecado, mi pecado y el del mundo completo. Por eso no podemos discriminar a nadie, porque Jesús lo pagó por él también. Lo único que le falta es reconocer que Jesús pagó por él. Eso es la única manera en la cual podemos ser salvos, en la cual podemos entrar por la puerta estrecha, porque Él es la puerta. Él es la puerta. Fue golpeado. Imagínense él ir caminando con la cruz llevando el madero. El enemigo le enoja que a pesar de todo estamos caminando, a pesar de todo seguimos adelante, a pesar de que es prueba de parte de Dios, a pesar de que es una tribulación permitida por Dios, seguimos de pie, seguimos caminando, no nos detenemos, seguimos glorificando el nombre de Dios, el Dios Padre. No nos detenemos por tribulaciones, no nos detenemos por lo que esté pasando en nuestra vida, no detenemos nuestras manos, no detenemos nuestros pies, seguimos hacia adelante, hacia donde el Padre nos ha comendado. Imagínese el Rey de Reyes golpeado, escupido. Cuánto enojo usted y yo tendríamos, pero él no se enojó, sino que siguió caminando. Voy al propósito de mi Padre, voy en el propósito de mi Padre, y nadie ni nadie me va a detener. Voy en el camino que el Padre me ha encomendado, voy a seguir adelante, voy a... Imagínese caerse lleno de sangre, latigazo, con todo escupido. El Dios vivo que puede matar solamente que y lo mata a todos. No detuvo el proceso. Cayó, pero dijo, esta pelea, aunque sea en el suelo, la voy a pelear. Aunque sea en el suelo, me voy a volver a levantar, porque el que me llamó no me hizo para estar derribado, sino de pie ante los hombres y de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso él siguió caminando, aunque sometido, fue sometido. Imagínense el momento de los clavos. El Dios vivo, que nunca le ha traspasado nada, nadie lo había herido de tal manera, ser golpeado de esa manera. Imagínense el clavo. Cada clavo decía, te amo, porque no detuvo el proceso, sino que lo aguantó. Escúchalo. Clavado por ti, hecho maldición por ti, para que tú y yo seamos libres de toda maldición, para que tú y yo tengamos el privilegio de decir, soy hijo del gran yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo la potestad de ser llamado hijo de
de Dios, por cuanto aquel lo pagó en la cruz del Calvario. Aunque parezca duro, todo obra para bien conforme a los que le aman a Él. ¿A quién? A Dios. A Dios. No crea que si usted está en pecado le va a obrar para bien. No, si obró para bien es por misericordia de Dios, porque Dios nunca detiene su misericordia, porque hay uno que está a la diestra del Padre, que está intercediendo por ti, por el pecador, porque no es pecador, por todas las personas del mundo, diciéndole: Padre, acuérdate lo que yo hice en la cruz del Calvario, acuérdate cuando me latigaron, acuérdate cuando me sometí en obediencia. Imagínate que Él está intercediendo diciéndole: Señor, recuerda lo que hice por Él, perdónale su pecado. El enemigo viene a acusarte todos los días. El enemigo no se cansa de lanza contra ti, y cuando no puede hacerlo él, envía sus demonios. Pero vengo a decirte algo: tú tienes una delegación, tú tienes algo que dice en tu frente. El Espíritu Santo está sobre ti. Oye, tú tienes algo que dice: pagaron la cuenta ya, pagaron lo que pasó en el pasado tuyo, porque desde cuando entraste a aceptar a Jesús, que es lo que puede hacer un valiente, porque valiente no es cualquiera, valiente es aquel, a pesar del pecado, a pesar de todo lo que está sufriendo, a pesar de que no encuentra salida, dice: yo quiero a Jesús, porque Él sí lo hizo. Porque lo más fuerte es reconocer de que Jesús pagó por ti, reconocer de que Jesús sí te limpió. Mire, pastor, hay muchas personas que fueron libres y todavía siguen clamando: Señor, libértame. Hay personas que fueron libres y todavía siguen diciendo: Señor, libérame. Hay otros que fueron sanados y siguen diciendo: Señor, sáname. Está bien, no está mal, pero ¿de qué es lo que tú quieres que Dios te sane? ¿De qué es que tú quieres que Dios haga? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo? Señor, perdóname. Perdóname por lo que yo hice allá cuando yo era muchacha, cuando yo era muchacho. No. Dios tira el pecado tuyo en la espalda de Él. ¿Por qué en la espalda? Porque allí no lo ve. ¿Tú te puedes ver tu espalda? Dios no se recuerda de eso ya. Ahora, si hiciste algo ahora, arrepiéntete ahora, vuélvete a Jesús ahora, que hay tiempo, porque el día que toque tu partida ya no habrá perdón de pecado, ya no habrá perdón de pecado. Aquel que se arrepiente y que se humilla, ese es el verdadero valiente, ese es el verdadero hijo de Dios. Ese es el verdadero hijo de Dios. Oye lo que dice la palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oh, somos linaje del Señor, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. La acta y el decreto que el diablo tenía sobre ti, que decía que tú eres un demonio, que decía que tú eres un nada, que decía que tú eres la vergüenza de tu familia, esa acta fue rota hace mucho tiempo por aquel que nos llamó y que nos hizo hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y así mismo, como voy entrando ahora con una parte más, un poquito, para que me entiendan en lo que estoy trayendo. Pablo un día quería ir a un lugar, pero Dios lo mandó a otro lugar. Dios lo envió a otro lugar. ¿Saben la historia de Pablo y Silas? ¿Cierto, no? Dice que allí, llegando a ese lugar, había una joven atada por un espíritu de adivinación. Pero Pablo no se detuvo a echar fuera el espíritu de adivinación, sino que ella la reconoció y empezó a gritar, no por el nombre de Dios, sino por el espíritu de adivinación: esto
estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo te identifican allá afuera? ¿Cómo te llama tu vecino que me va a dar testimonio de ti? ¿Cómo te llama el que está en el trabajo contigo? ¿Cómo es que él te llama a ti? ¿Como tú te llamabas antes o como tú te llamas ahora en identidad con Cristo? ¿Cómo es que te llaman a ti? Porque si eres verdadero cristiano, ahí va la sierva, ahí va el varón de Dios, ahí va el hombre de Dios, ahí va el hombre de Dios, ahí va el hombre de Dios, ahí va. Los demonios también reconocen cuando hay un hombre de Dios. Ellos tienen que temblar y huir, o van a tener que hablar por su boca. Es varón de Dios, es mujer de Dios, le pertenece a Cristo, le pertenece a Jesús. Dice que esta mujer lo hacía por muchos días. Pablo y Silas caminaban hacia la oración, y mientras iban, dice Hechos capítulo 16 verso 22, dice que mientras iban caminando hacia la oración, con rumbo a la oración, imagínense esos hombres llenos del poder de Dios, anhelando esa llenura que es del Espíritu Santo, anhelando el poder de Dios. Pero iban en un camino el cual el Señor lo estaba guiando. No iban en su propio caminar. Nunca se detuvieron antes porque Dios no lo había delegado para hacer esa obra. Porque muchos se mueven a hacer cosas sin que Dios le delegue. Y hay que tener cuidado. Porque cuando te mueves en tu propia voluntad, cosas malas vendrán para tu vida. Pero cuando estando a tu lado, allí donde tú llegas, tiene que ser transformado el lugar. Tiene que cambiar el lugar. Tiene que pasar algo. Tu familia tiene que decir: hay algo diferente en él. Hay algo que me provoca sentir a Dios. Hay algo que me provoca a que yo busque a Dios. Yo no creo en él, pero lo que él tiene me provoca a buscarle a él. Así mismo, imagínense, fue liberada y dice que más desagradando a los dueños, más desagradando a esa población ahí, porque esos dueños se hacían mucho dinero. Enviaron preso a Pablo y a Silas. Pero lo más importante de esto es lo que sucede, que Pablo, aún teniendo potestad, porque él era un general antes, teniendo potestad, ¿sabe qué? No abrió su boca porque no era su tiempo. No abrió su boca porque no era el momento. Abrió su boca para reprender el espíritu, pero no abrió su boca para hablarle a quien no tiene nada que ver con lo que Dios va a manifestar en el lugar, a quien no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer en la vida de cada persona que está aquí. Si abría su boca por ahí, salía como un hombre simplemente. Pero si dejara que Dios se manifestara, entonces lo que vendría era un derramar de la gloria de Dios, un derramar del poder de Dios. Miles de gente iban a ser transformadas. Miles de gente iban a ser transformadas. Y así mismo pasó. Lo echaron a la cárcel. Dice que le entraron a latigazo por amor a Jesús. Él sirviendo a Jesús, en obediencia a Jesús, porque él era, le digo, general. Él podía hacer así: mire, soy romano, mire. Pero no, por amor a Jesús, sometido a la prueba, sometido con paciencia, aunque azotado, aunque golpeado, él todavía decía: tranquilo, todavía no es mi tiempo. Estoy siendo golpeado, no es mi tiempo. Estoy siendo procesado, no es mi tiempo. Tengo que ser paciente y esperar en lo que Dios quiere hacer. No me voy a mover hasta que Dios no abra la boca de él primero, para que la gloria se derrame aquí en la tierra. No me voy a mover a mi voluntad, sino a la voluntad del Padre, a la voluntad del Dios vivo, porque no nos movemos por vista, sino por fe. Mira lo que dice. Dice que le quitaron la ropa. Vergüenza significa eso. Si no lo saben, Adán y Eva, un ejemplo, sintieron vergüenza. Lo desnudaron. Pero tranquilo, no importa que seas desnudado por los hombres. Es mejor que te desnuden los hombres, pero que no te desnude Dios. Pero que no te desnude Dios. Porque si Dios lo hace, ay,
pesar. Aún David reconocía esto. Que sea yo juzgado bien por ti mejor, pero no por los hombres. Parece al revés, pero no es lo mismo. Pero al mismo tiempo al revés. Es mejor ser juzgado por Dios que por los hombres. Pero en esa área de vergüenza, es mejor pasar la vergüenza sirviéndole a Dios. Vergüenza de hombre no hace daño, pero vergüenza delante del Padre. Cuando usted llegue allá con su cabeza bajita, que no pueda levantar ni la cara porque usted sabe que falló. ¿Cómo se siente cuando le falla? Fueron avergonzados por hombres, pero estaban sirviendo a Dios. Levantaban sus manos sirviendo a Dios. Fueron encadenados, es verdad, pero algo pasó. Aunque le ataron los pies, no dice manos, pero le ataron los pies y lo llevaron al lugar más profundo, allá atrás de la cárcel. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca va a querer que un hijo de Dios abra su boca, porque cuando abre la boca hay poder de Dios. Aunque no lo puedas ver, cuando abre la boca en tu trabajo, cuando abre la boca allá afuera, cuando abre la boca en la universidad, cuando abre la boca en el salón para las mujeres, cuando abre la boca entre tu familia, hay poder de Dios. Alguien puede ser libre y el diablo no le tiene miedo que tú vengas y tengas una pistola y dispare. No, él le tiene miedo a que tú te sometas en obediencia a Jesús de Nazaret. Él le tiene miedo a que tú abras tu boca para adorar a Dios, para alabar a Dios, para glorificar el nombre del Señor. Porque dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios. Ellos dicen que le dejaron la boca abierta. No lo dice así, pero yo lo digo. Imagínense. ¡Qué poder! Al enemigo se le olvidó de que de ahí depende todo. La adoración a papá. Dice que ellos empezaron a adorar. Y cuando empezaron a adorar, no importando que estaban siendo afligidos, que hubieran sido avergonzados, cuando empezaron a adorar, yo me imagino que parecían locos, sí, pero los presos los escuchaban. Hay alguien que está esperando esa alabanza para ser edificado por ti, porque dice que cuando empezaron a adorar, tembló la tierra. Tembló la tierra. Yo espero que cuando tú abras tu boca, tú hagas también esa misma adoración, que es genuina, es de adentro, porque es procesada, es golpeada. Oh, bendito Dios, es golpeada. Es una alabanza pura que sale de adentro. Por eso no te canses de alabar, no te canses de adorar a Dios, porque de ahí depende todo, de ahí depende tu vida, de ahí depende tu caminar. El día que se acabe tu alabanza, pues entonces se acabó todo para ti. Pero mientras aún diga, vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová que me sostiene, vive Jehová que no me dejará en vergüenza, vive Jehová que no me dejará en vergüenza, vive Jehová, vive, 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 vive Dios, vive Dios, vive Dios, vive Dios. Pregúntame. Oh, ¿qué hicieron? Adoraron, no importando qué le hicieron, porque sabían que algo Dios quería hacer. La familia de aquel hombre, no solo la familia del hombre, dice que las cadenas se rompieron, las ligaduras se rompieron, el yugo se rompió. Era una cárcel, sí, pero Dios rompió la cadena de aquellos presos. ¿Quiénes eran esos presos? Seguro ellos habían asesinado, seguro ellos habían quitado la vida de alguien, seguro habían hecho algo terrible, porque no por nada estaban presos, no, ellos estaban presos por una condición. Pero cuando un hijo de Dios alaba de verdad, de corazón, desde adentro, alguien tiene que ser libre a tu alrededor. Algo tiene que pasar en tu vida, algo tiene que pasar alrededor tuyo, alguien tiene que ser transformado. No puede quedar igual, no puede quedar de la misma manera. No.
Dice que viendo a todos los presos ser libres, todo oscuro estaba. Pensaba que todos se hubieran ido, porque el enemigo no puede ver, o sea, el diablo no puede ver, no puede mirar. Todo está oscuro. Para él todos ya fueron libres. Él no puede hacer nada. Pero dice que aquel hombre, el carcelero, miró y no podía ver nada. Él pensó que ya los presos se habían ido. Pero es que Dios no te libera para sacarte del lugar. Él te libera en el lugar. Él te libera en el lugar para que tú lo glorifiques a Él. En el mismo lugar donde tú estabas, pero libre. 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 Y si Él sacarte, pues te sacará luego. Pero antes tienen que verte que tienen las cadenas rotas, de que alguien rompió tus cadenas, de que alguien te liberó y pagó por ti. Dice que la familia de aquel carcelero, porque Pablo le dijo: detente, porque él se iba a quitar la vida. No te quites la vida. No te quites la vida. Estamos aquí, mira. Hasta que Dios nos diga: mira. Nadie va a poder ver lo que se está manifestando, porque solo lo que Dios quiere hacer, solo los hijos de Dios pueden mirar. Él estaba desde atrás, desde el fondo, y lo vio al carcelero y le dijo: no te quites la vida, porque más importante para Dios la vida de alguien que encarcelaba o de alguien que ataba a un hijo de Dios para edificación de la propia iglesia, edificación del cuerpo de Cristo. A través de ese carcelero fueron miles allí en ese lugar salvos, otros sanados, creyendo y testificando y muriendo por el que murió primero por nosotros, porque nosotros seguimos a un Cristo de poder que aún todavía se manifiesta y que